preciosa hora. Damos gracias a Dios por estar una vez más aquí frente a la pantalla y poder compartir con cada uno de ustedes, con mis hermanos, amigos, a la distancia, ahí donde están y hasta donde llega este medio de lo que es las redes sociales. Hoy queremos meditar en que es la palabra de Dios. Habíamos tenido algunos inconvenientes, pero gracias a Dios ya estamos de nuevo aquí, hablando de un tema tan importante que lo que es la misión de Cristo. Y hoy queremos hablar de la parte número 2. Es una serie de estudios que vamos a hacer y hoy vamos al tema número 2. Pero ante todo esto, queremos orar y darle gracias a Dios y que sea el Señor que nos ayude, nos ilumine y que sea Él el que habla en nuestras vidas. Por eso queremos orar. Padre Celestial, gracias Señor por amarnos, gracias por cuidarnos. Pedimos Señor en este momento al Dios de los cielos que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que a través de su Santo Espíritu me use como instrumento para comunicar su mensaje y que todos juntos podamos ir a las Escrituras y poder examinarlas, estudiarlas, meditar de una manera correcta para interpretarlas y de esa manera atesorarlas en nuestra mente, en nuestro corazón y ponerlas en práctica y conocer quién es el Dios de los cielos, quién es el Dios, nuestro Creador, el que hizo todo y que por medio de Él todo subsiste. Así es que gracias. Todo esto lo dejamos en sus manos y creemos que su Santo Espíritu nos ayudará y se lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero compartir algo con ustedes. Por ejemplo, hemos estado hablando del tema Dios nos amó, pero no solo nos amó, también dio a su Hijo. No solo dijo yo les amo y voy a dar a su Hijo, también lo envió. Lo envió. Y aparte de enviarlo, pues también Él confirmó y dio testimonio quién era su Hijo. Y hoy lo vamos a ver a través de las Escrituras. Si tú tienes una Biblia ahí, pues póngala en tus manos y vamos a meditar en lo que es la palabra de Dios. Tenemos un evento en la historia de la vida de Jesús donde fue de mucha importancia. Empezando por él, si nosotros miramos en Mateo capítulo 2, versículo 11, vamos a leerlo en las Escrituras, 2, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer el contexto desde atrás. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. 2 y 1. Capítulo 2, versículo 1 y 2 y el versículo 11. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Miren lo que acontece en el versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Jesús, desde su nacimiento, porque Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo, María solo fue el instrumento que Dios usó para que Jesús creciera solo a través de su cordón umbilical y llegara a nacer a los 9 meses. Ahora, pero qué maravilla, qué gran veracidad la que nosotros encontramos, que desde el niño Él fue adorado. Por ejemplo, tenemos esos 3 ingredientes que ellos usaron ahí. Oro, pero lo primero que usaron dice que fue oro, y ha simbolizado, los eruditos y algunos de los estudiosos dicen, bueno, que él considera, de acuerdo a la palabra, que él es el rey de los metales. Como dice Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, yo Jehová de los ejércitos. Él es el dueño de todo. Pero también tenemos lo otro que es el incienso. El incienso era con relación al tabernáculo. Mire qué interesante. Y la mirra
era un antiséptico y estimulante. Eso se usaba como perfume. Era uno de los ingredientes del aceite de la unción para los sacerdotes. El sacerdote, y fue uno de los perfumes que usaron los magos. Es decir, representaba que él era el sacerdote de los sacerdotes. Qué interesante esto cuando lo vemos. Entonces, mi pregunta es, ¿podemos adorar a un humano así, hombre natural? Solo Dios es digno de toda adoración, de toda honra y de toda gloria. Y miramos aquí, en este evento con los magos, que fue adorado desde niño fue adorado. Ahora, los discípulos, si nosotros miramos, los discípulos cuando ellos anduvieron en otro episodio, cuando estuvieron en el mar, en las barcas, y lo vamos a ver en Mateo capítulo 4, versículo 33. Mateo capítulo 14, versículo 33. Miren lo que sucede aquí. Mateo capítulo 14, versículo 33. Esto fue cuando Jesús caminó sobre las aguas, que se le apareció y ellos andaban en el mar. Entonces los que estaban en la barca dice que vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y él nunca rehusó esto. Ya cuando está ahí, sabemos, hay varios eventos historias donde narran que Jesús fue adorado también después de la resurrección, fue adorado por las mujeres, fue adorado por los discípulos, algunos dudaban, pero Él es digno de adoración. Y como Dios, como hombre, era 100% hombre, pero también era 100% Dios, y por eso Él fue adorado y se merecía toda adoración y toda honra y toda gloria. Estamos viendo quién es Jesús, no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura, su palabra. Aparte de eso, mire qué interesante cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, porque ellas son la fuente que nosotros tenemos como veracidad y son las credenciales que están ahí desde Génesis hasta Apocalipsis en las Sagradas Escrituras y que nosotros tenemos que valorarlas. El cielo y la tierra, dijo el Señor, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que la veracidad de nuestro cristianismo, el creer en Jesús, y aquí estamos viendo, como les decía, no solo nos amó, sino que lo dio a su Hijo, no solo nos amó y dio a su Hijo, sino que también lo envió. Y ahora está confirmando quién era Jesús, aquel que se merecía toda adoración, toda honra y toda gloria. Él fue adorado desde niño, los discípulos lo adoraron, en su divinidad, Él caminó por las aguas y por esa actitud ellos lo adoraron como ser el Hijo de Dios, el divino, el Dios encarnado aquí en la tierra. Aparte de eso, no solo de la adoración, ahora tenemos otro episodio. Uno, la adoración. Segundo, miramos nosotros en Mateo capítulo 17, versículo 5, vamos a ver en la Sagrada Escritura qué pasó con este otro evento que tenemos aquí, que sucedió con algo veraz, que no solo lo dice Mateo, lo dice Marcos, lo dice Lucas. Y en los tiempos de la ley, por ejemplo, había algo bien interesante, que para que algo se confirmara tenía que ser por medio de 1, 2 o 3 testigos. Y aquí tenemos a Marcos, tenemos a Mateo y tenemos a Lucas. Pero yo quiero leer el pasaje de Mateo capítulo 17, versículo 5. También lo encontramos en Marcos 9:7, en Lucas 9:35. Pero miren lo que dice Mateo 17:5. En la transfiguración, ¿qué sucedió en este gran evento? Por ejemplo, Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube
que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A él oíd. Qué interesante que no solo era digno de adoración, sino también que el Padre está dando testimonio que a Él es el que debemos oír. A Él es el que debemos oír. Y a ese que debemos oír, quiero llevarlos a un evento maravilloso cuando Jesús, en el bautismo, por ejemplo, cuando hablamos vamos a ir a Mateo capítulo 4. Miren lo que tenemos aquí. En Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Miremos qué sucede aquí. Y Jesús dice, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Miren lo que dice el versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, aquel que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, y aquel que los magos dijeron ellos, que los magos dicen, cuando Jesús nace en Belén de Judea: hemos visto dónde está el Rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. A ese niño, una vez que creció, a la edad de 30 años, en este evento del bautismo, vemos que el Padre confirma y da testimonio que Él era su Hijo. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué interesante para nosotros poder afirmar y poder creer y poder tener fe en la Escritura, en la palabra que está escrita, en esa verdadera realidad. Como el libro, a mí me impresiona lo que es la palabra de Dios cuando la estudio, la escudriño. Y Lucas fue uno de el médico, de los escritores del Evangelio, que se esmeró por saber lo que él quería escribir. Y para eso él usó una investigación tremenda, y me gustaría añadir este pasaje de Lucas. Miren lo que dice Lucas, por ejemplo. Lucas, en el capítulo 1, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, dice, entre nosotros. Es decir, cuando habla entre nosotros, él era testigo de todo lo que se decía, de todo lo que se veía. Han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Es decir, él estaba afirmando una veracidad de alguien que lo había visto, alguien que había presenciado sus milagros, sus acciones, todo su trabajo de predicación que había hecho. Y aparte de eso, y fueron ministros de la palabra. Se refería a los apóstoles. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, es decir, no inventó, no se puso a hacer esto, no se puso a hacer lo otro, sino que investigó con diligencia, y mire, todas las cosas desde su origen, y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Qué interesante. Por ejemplo, Lucas no fue solo algo que inventó, que dijo voy a escribir este libro. No, ya muchos han tratado de poner en orden esto, pero yo voy a ir al origen. Yo voy a ir a los testigos, no solo aquel que testifica de Jesús. ¿Quién era él? No, ¿y quién era la mamá? ¿Quién era esto, lo otro? ¿Y de qué descendencia venía? No, sino que también dijo, yo voy a afirmar esto.
y lo voy a plasmar, lo voy a escribir, pero se fue a los testigos oculares, aquellos que vieron con sus propios ojos, aquellos que daban testimonio de la vida de Jesús, de sus milagros, la predicación, el compartir con la gente, el amor a la gente, la compasión a la gente, su misericordia derramada sobre cada uno de nosotros. Tenía poder sobre los demonios, tenía poder sobre la enfermedad, resucitó muertos, y todo eso dijo: yo lo voy a estudiar con diligencia. Testigos oculares, una veracidad, no fue algo que se inventó, sino algo que es real. Entonces, aquí tenemos la misión de nuestro Padre Celestial. Lo hace con una veracidad para que nosotros estemos seguros. ¿Cuál es el amor? ¿Con qué amor nos ama? ¿Cuál es el propósito de haber venido y enviar a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros? Y es interesante que en este pasaje, cuando Él está diciendo: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Miren este evento. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Para aquellos que a veces no aceptan la deidad de Cristo, miramos al Padre, miramos al Hijo y miramos al Espíritu Santo. La Trinidad, 3 personas a la vez en uno, haciendo la obra. Entonces, qué impresionante esto. Y lo que dice en la transfiguración, en Mateo capítulo 17, versículo 7, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Y cuál es el mandato de Dios que nos da a todo ser humano que está hoy en la tierra? Porque dice: yo amé al mundo, di a mi Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿a quién tiene que escuchar hoy el ser humano para tener vida eterna? A Cristo Jesús. Él dijo: a Él oíd. A Él oíd. Lo tenemos en Mateo, lo tenemos en Marcos, lo tenemos en Lucas, este evento de la transfiguración, y el Padre hablando, dando testimonio de su Hijo, y los discípulos apreciando este evento de la transfiguración. Dijo el Padre: a Él oíd. Por eso el apóstol Pedro, en la carta en la segunda carta, en capítulo 1, versículos 17, 18 y 19, mire lo que Pedro escribe en la carta, en segunda de Pedro. Capítulo 1, versículos 17, 18 y 19 dice: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria. Óigase bien, está refiriendo a Jesucristo. Dice que Él recibió de Dios Padre honra y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Qué interesante lo que Pedro escribe en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 17, y dice el versículo 18: y nosotros oímos esta voz. Nosotros, se refiere a todos los discípulos que estaban con él. Nosotros oímos esta voz, dice. ¿Y el pueblo habrá oído esta voz? Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahí estaba, en la transfiguración, cuando Él se transfiguró, que apareció Elías y Moisés, uno al lado del otro. Ellos se apreciaron en la transfiguración. Nosotros oímos esta voz. Y dice en el versículo 19: tenemos también la palabra profética más segura. Es decir, no hay otra. ¿Qué profecía, qué palabra más segura? ¿Qué mensaje de salvación? ¿Qué las buenas nuevas, las buenas noticias de que quién era Cristo? Es la profecía más segura, dice, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuándo va a llegar la luz de Cristo? Él dijo, yo soy la luz del mundo. Dios quiere llevar su luz a todo corazón humano, a todos. Para Él no hay distinción de raza, no hay distinción de estatus social. Él quiere llegar a todos. Allí quiere llegar esa luz. Tenemos esa veracidad, tenemos ese testimonio, esa confirmación de nuestro Padre. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Ahora, ese es el punto número 1, que Dios confirmó quién era su Hijo. No lo inventó, así lo mandó, no, lo mandó. Y mire, tenemos algo importante que quisiera ver esto. Adán, por ejemplo, ¿quién era Adán? Miremos 1 Corintios 15, 45. El apóstol Pablo habla a los corintios y aquí nosotros tenemos algo para esclarecer quién era Jesús, otra confirmación. 1 Corintios 15, 45. Así también dice, está escrito, fue él hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Es decir, el primer Adán, dice en el versículo 18, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales, el cual es el celestial, también los celestiales. Es decir, Adán era de la tierra, hecho del polvo, como lo dice Génesis 2:7, que fue hecho del polvo de la tierra. Y Dios sopló aliento de vida. Entonces trajimos la imagen del terrenal. Pero también ahora, en Cristo Jesús, traemos la imagen también del celestial. Ahora bien, ¿qué dice el versículo 49? Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora, meditemos aquí en esto, en esta palabra. Según lo que dice Pablo escribiendo a los corintios. Cuando Pablo escribe a los romanos, por el terrenal se introdujo el pecado, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Ahora, por medio de Jesucristo, Él vino a restaurar lo que se había perdido. Vino a reconciliarnos con Dios, porque nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, separados de Dios. Pero Él vino a restaurar lo que se había perdido. Por eso, ahora tenemos la imagen, hemos traído la imagen del terrenal, pero en Cristo Jesús restauramos nuestra imagen a la imagen de Cristo. Por eso el que se une a Cristo, dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 16:7, él dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así es que, y venimos a ser templo de Dios y morada del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Yo le doy gracias a Dios por ello. Yo no era digno, ni era la persona indicada, pero en medio de su amor, en medio de su gracia, un día yo puse mi oído y oí la palabra de Dios. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y yo le pregunto, querido amigo, iglesia, ¿a quién estamos oyendo? ¿Las palabras del hombre o las palabras de Jesús? ¿Quién es nuestro mejor consejero? ¿El hombre o Jesús? Dios, a través de su palabra, Él es nuestro mejor maestro, Él es nuestro mejor consejero, Él es nuestro Dios que cuida de nosotros. A Él tenemos que oír. Él nos da la sabiduría, Él nos muestra el mejor camino donde nosotros tenemos que andar. Por eso es impresionante ver la misión de Cristo y el Padre confirmando todo esto. Pero aparte de esto, hermanos y amigos, yo les quiero decir algo. Por ejemplo, Cristo era 100% divino porque Él debía ser adorado y 100% hombre.
Y nosotros venimos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Porque no todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque el pecado nos separó de Dios. Y una vez que aceptamos a Cristo en nuestros corazones como nuestro Salvador personal, Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero miren qué sucedió con Jesús en la otra parte. Punto número 2, miramos la tentación de Cristo. ¿Dónde la encontramos nosotros? En Mateo capítulo 4. Vamos a ir a Mateo, perdón. La tentación de Jesús. Después de que el Padre confirma quién era su Hijo, dice en el 4:1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿qué? En pan. Se estaba aprovechando de la necesidad de Jesús que él tenía en ese momento. Pero ¿qué le respondió Jesús? ¿Qué ejemplo nos da él a nosotros? Entonces, en el versículo 4, él responde. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le citó Deuteronomio 8:3. Pero mire la astucia del enemigo, cómo trabaja en la mente. Inmediatamente, cuando Jesús le cita la escritura a él, Satanás se sabe la escritura de memoria. ¿Qué fue lo que hizo Satanás entonces? Empezó por segunda vez y le dijo: entonces el diablo, dice, le llevó a la santa ciudad en el 5 y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mire qué interesante. La misma cuando Jesús usa las escrituras, le dice: y escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces Satanás también agarra la herramienta y se afianza y usa la escritura, porque escrito está, le dice: a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Satanás le está citando Salmo 91, versículos 11 y 12. Se los está citando. Entonces viene Jesús y le responde en este diálogo tan importante que encontramos aquí en esta historia. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús siguió con la escritura en la mano y diciéndole, Jesús le cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Pero como Satanás quería ver la necesidad de él, le muestra todo, a ver si había codicia en su corazón, si había esto, si había lo otro. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Quería ver su codicia, a ver cómo estaba. Y todas las cosas, dice la palabra del Señor, por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es lo que cita Juan en capítulo 1, versículo 3. Como por eso Satanás ha sido mentiroso, engañador desde el principio. Y él es el Dios de este siglo, dice la misma escritura. Y él se encarga, es el padre de mentiras, diciéndole: todo esto te daré si postrado me adorares. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Miramos en este evento la tentación de Cristo. Cómo estaban en... Jesús le cita las escrituras, Satanás usa las escrituras. Y de ahí quería ver si había codicia en él, dándole lo que él no tiene, sino lo que es del Señor, lo mismo de él,
ofreciéndole. Pero mire, en esta palabra, cuando el Señor dice, vete, Satanás, no es que le dijo, vete, Satanás. No. Cuando nosotros vamos al original y encontramos ahí la palabra que dice upague, upiso. Él le estaba diciendo apartarse, y le dice irse, que se fuera lejos, que se apartara, pero que se fuera de rastras por el piso, humillado completamente. Le dice, upague, upiso, vete arrastrado por el piso. No tienes arte ni parte conmigo, ni quiero seguir discutiendo. Me imagino tantas cosas. Vete, humillado. Es como cuando el perro del vecino, tal vez de la colonia o de la ciudad, venga a nuestro hogar y usted llega y lo hallaron de repente y en el momento usted le dice, vete. Y sale él corriendo humillado como no es su amo. Mete la colita en medio de las patitas atrás y sale corriendo humillado. Así fue la humillada que le pegó el Señor a Satanás. A veces nosotros, ¿qué enseñanza tenemos para nosotros los cristianos hoy en día? Tenemos la autoridad para decirle al enemigo, vete de mí, apártate y vete, que vas arrastrado por el piso. Qué interesante toda esta historia. Confirmar y mirar la misión de Cristo. Venció la tentación frente a Satanás. Ahora, punto número 3. Aquí hay un dilema en este punto número 3 que voy a ver acerca de la misión de Cristo. Y hay muchas corrientes de pensamiento. Tú que me estás escuchando ahí, amigo, todo, que tenemos la oportunidad hasta donde llegan estos medios de hablar. Leamos la Escritura. Muchas corrientes de pensamiento negativas donde decían que Jesús solo es un hombre, un buen hombre, Jesús era un profeta. Pero algunos hablan y les dicen, cuando usamos la palabra Señor en la Biblia, que es con S mayúscula, no con S minúscula. Sí, dice el Señor de la esquina. Algunos son capaces, hay ser humano que es capaz de decir esto, el Señor de la esquina. ¿Por qué? Porque hay corrientes de pensamiento negativas que eso es lo que los instruyen de esa manera, que Jesucristo solamente era un hombre y nada más. Un hombre para dar un ejemplo, para dar un testimonio, y que no era el Dios encarnado en la tierra. Pues hoy vamos a ver a través de la Escritura un pasaje que es de mucha importancia para nosotros y que aquí estamos para meditar, estamos para escudriñar la palabra de Dios. Mire cómo hemos visto Jesús adorado desde niño, un padre, vemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo dando testimonio de que Él era su Hijo amado, en el cual Él tenía complacencia. Y en la transfiguración, cuando Él se transfiguró, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oír. Y el testimonio que tenemos de Pedro, ¿cómo lo da allá? Hablando, dice, estuvo con nosotros, el Padre le honró y vino la voz de los cielos y nosotros lo vimos, lo palpamos, lo presenciamos. ¡Qué hermoso! Y tenemos esa palabra, dice, esa palabra profética, esa profecía, la profecía más segura. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si adoramos al Señor, sabemos a quién adoramos. Si servimos al Señor, sabemos a quién servimos. Al Dios que me creó a imagen y semejanza de Él. El Dios que se merece toda la honra. El Dios que se merece toda la gloria. Aquel Dios, aquel Jesús que así como se levantó, así va a venir también a llevar a los que en Él esperan. A llevar a su iglesia, a los que forman parte de su iglesia. Yo te motivo hoy, donde estés, ahí en la silla, en la cama, en tu relax, en una hamaca, donde estés, y donde tengas la oportunidad de escuchar esta palabra, este mensaje, anda a las Escrituras y escudriñala y date cuenta quién es Dios para ti. Y más de 2000 años, ¿cuál es la misión de Cristo
es que ninguno se pierda, sino que todos seamos salvos y vengamos al arrepentimiento. Miremos qué nos dice Santiago capítulo 1, versículo 3. Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Estas palabras no son para tomarlas literalmente como nosotros las vemos. Dios no puede. Ay, si Jesucristo era Dios, ¿y por qué fue tentado? Ya lo miramos. Jesucristo era 100% divino y 100% humano. Tenemos muchos pasajes en la Biblia, cantidad de pasajes, donde Él muestra su divinidad y su humanidad al 100%. Ahora, ¿fue tentado divinamente Él? No, Él fue tentado humanamente. Como hombre, 100% fue tentado como hombre. Divinamente no podía ser tentado porque Dios está sobre todo y Satanás no tiene poder, ni la muerte tiene poder delante de Él. Los demonios se humillaron, la enfermedad se iba del ser humano, de los pacientes que le llevaban enfermos, la muerte fue vencida y sacó a Lázaro, ven fuera. ¿Cuántos milagros no hizo Jesús en su divinidad? Entonces Él fue tentado humanamente, pero como Dios no ha sido tentado. Dios no puede ser tentado. Sí. Así es que Jesús lo dijo en sus palabras: no tentarás al Señor tu Dios. Y se fue. En este debate lo vemos cómo sistemáticamente las palabras, cuando las vemos estudiando, miramos la respuesta de una y otra palabra, porque la Biblia se interpreta por sí misma. Y aquí es que donde salen las corrientes de pensamiento. Ahora, miramos eso. Miremos otro pasaje en Hebreos 4:15. Jesús fue tentado humanamente. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Mire qué nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Siendo él tentado humanamente, dice la palabra del Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, él fue pecado humanamente, pero nunca pecó. Nunca. Siempre Él salió avante en todo. Él es nuestro mejor modelo. Es el Dios perfecto, el que es un modelo de vida para un diario vivir en esta tierra. Jesucristo. Él fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Donde no hubo tentación. Aún en la cruz estaba ya para ser crucificado, y Él dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hace. Nunca guardó malestar en su corazón, nunca guardó rencor, nunca guardó odio, venganza tampoco. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso el Señor, el consejo que nos da, en cualquier circunstancia que nos encontremos, Él dice: deja, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él es nuestro juez. Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro juez, que un día nos va a juzgar. Entonces, aquí miramos cómo fue tentado Él. Y Él es un sacerdote que también se compadece de nosotros. Ahora, y ya para la conclusión, ¿cuál es el consejo que nos da a nosotros? A todo cristiano, a todos aquellos que hemos creído en Jesús, y aquellos que se pueden añadir hoy y decir:
Dios ha tocado mi mente, mi corazón a través de esta palabra y hoy puedo abrir mi corazón a Jesús y quiero leer más la Biblia, quiero conseguir una Biblia y tenerla en mis brazos y darme cuenta de todo esto. ¿Cuál es el consejo que nos da? Dice Santiago capítulo 4 versículo 7. Mire lo que nos dice el Señor en su palabra. Lo primerito, nos da a nosotros en Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿A quién se sometió Jesús en la tentación? Él se sometió a Dios y a su palabra. Y él resistió al enemigo hasta el último momento y al final él huyó de él. Y ese consejo es para nosotros, que como cristianos nos debemos de someter a Dios en medio de la tentación, debemos de resistir al diablo y él va a huir de nosotros. El otro consejo que nos da, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10 versículo 3. Resistir, cuesta resistir la tentación. 1 Corintios capítulo 10 versículo 3, dice la palabra del Señor. No os ha sobrevendido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. En medio de cualquier tentación, ya puede ser la más difícil o la más cruel que nos ponga enfrente y que nosotros podamos hacer, Dios siempre está dispuesto a poner una solución para que nosotros encontremos una salida. Y no decir, es que después empezar con las excusas, empezar con esto, empezar con lo otro, y no hayamos que decir después cuando caemos, cedemos a la tentación. No. Que no los pase como lo de Adán, que Adán le echó la culpa a Eva, y que no los pase como lo de Eva, que Eva le echó la culpa a la serpiente. Entonces desde ahí nacieron las excusas. Hermanos, el mejor consejero que tenemos se llama Cristo Jesús. El mejor maestro que tenemos se llama Cristo Jesús. Y en esta conclusión aquí, nosotros tenemos que estar bien claros. Primeramente, dice que nos sometamos a Dios y resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Segundo, por muy cruel que sea una tentación, siempre Dios nos va a poner una salida para que encontremos la solución. Y tercer consejo, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9. Con esto terminamos esta enseñanza por el día de hoy. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Ojo con esto. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados? Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Si nosotros nos hemos acercado a Dios, nos sometemos a Él, resistimos al diablo en cualquier situación, no importa las tentaciones que vengan, Dios me libra de la tentación. Él es correcto. Esta es la palabra que Dios tiene preparada para nosotros hoy en día. Así es que era el segundo tema que hemos hablado de la misión de Cristo, dar a conocer. Qué hermoso. Quisiera recordar de nuevo el niño nacido, ser adorado desde el principio. Segundo, padre dando testimonio. ¿Quién era su hijo? En este tenga complacencia. Este es mi hijo amado, a él oíd. Venció la tentación. Y también nos da ese impresionante consejo para nosotros, que en medio de todo eso, Él es la única esperanza
que tenemos para nosotros. Queremos orar y con esto cerrar. Padre Celestial, gracias por venir a la tierra, porque encarnarte a través de tu Hijo Jesucristo y venir a darnos salvación y vida eterna. Hoy, Señor, yo pido que aquellos que están ahí, que hayan escuchado este mensaje, puedan reflexionar, puedan tocar su mente, su corazón y valorar que solo en Cristo podemos encontrar vida eterna y que fuera de Cristo nosotros nada podemos hacer. Así es, Padre, que a través de su Santo Espíritu, ¿qué voces estaremos escuchando? ¿Cuál es la voz que estamos escuchando? ¿La voz de Dios o la voz de quién? Su palabra dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y las palabras que yo hablo, dice, no las hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús, sino que el Padre, mis palabras que yo hablo son las palabras del que me envió, el Padre. Así es que cuando escuchábamos a Jesús hablar en la tierra, era el Padre hablándonos a nosotros. Y hoy el Padre nos ha hablado a cada uno de nosotros a través de su Hijo, y el Espíritu Santo que mora en nuestra mente y en nuestros corazones, Él consuela y da paz, el gozo y la felicidad a todos aquellos que están en Cristo Jesús. Así es que yo te digo, ora en una oración de arrepentimiento y decir: yo reconozco que Jesús es mi Salvador, yo reconozco que Jesús vino a morir en la cruz por mí, y que si yo confieso mis pecados, hoy Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad y adoptarme como su Hijo y venir a ser templo de Él y morada del Espíritu Santo y llegar a ser la persona que Dios desea que yo sea. Esto lo oro en el nombre precioso de nuestro Hijo amado y Salvador Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Amén. Aquí está.